Buenos días, somos estudiantes de la materia de hermenéutica jurídica con el profesor Javier González Reynosa y pues este es nuestro grupo conformado para la mesa de trabajo. Mi nombre es Moisés de Jesús Guzmán Carrero. Mi nombre es Antonio Balsa. Mi nombre es Abraham David de Roterán Pérez. Mi nombre es Ariane Duque. Mi nombre es Dani González. Y hoy les vamos a presentar con respecto a lo de parte del tema 1 y tema 2 de la primera mesa de estudio. Ok. Bueno, primero vamos a empezar a resolucionar con las primeras preguntas. Las primeras dos preguntas las hizo... De mi parte, Antonio Balsa. Principalmente vamos a iniciar como un introductorio sobre qué es la hermenéutica en un sentido general, de cómo se puede incorporar e ir utilizando tanto en el abogado como en la vida particular o en la vida diaria. Perfecto. Si quieres, inicias tú con tu concepto de qué es la hermenéutica en sentido general y pues de repente vamos a empezar a ir discutiendo una por una, ¿sí? Creo que para aclarar, cabe resaltar que estas preguntas han sido generadas de las clases que hemos visto de manera online en las noches en este periodo del mes de octubre. Entonces, pues esas son las preguntas que han surgido de sus clases. De cierta forma o cierto énfasis de lo que hemos llegado o hemos recopilado a través de las clases, podemos aplicar una definición que la hermenéutica puede ser una ciencia social, que la aplicamos como una manera metodológica de ciertas variables, de una u otra forma, que busca encontrar tanto el razonamiento como lo lógico a lo que se quiere aplicar. Pero nosotros como futuros abogados, principalmente, es fundamental tener uso y conocimiento de la hermenéutica porque a través de ella vamos a emplear diferentes técnicas, palabras claves y concretas que van a ser fundamentales al momento de solucionar o resolver casos. ¿Qué opiniones pueden aportar ustedes? ¿Qué piensas tú? Bueno, en mi caso, investigué un poco sobre esta pregunta en el sentido general, y es que ocupa la interpretación de las normas y textos legales, pero más allá de eso tiene un objeto y un significado que es comprender las leyes así y su aplicación en casos concretos, porque como ya lo hemos visto, hermenéutica básicamente es interpretación, pero no interpretación de algo de manera individual, sino puede ser de manera colectiva y no solo enfocado en una sola cosa, sino puede ir un poquito más allá de la realidad. Es como algo concreto que se puede interpretar, que tiene doble significado, se puede decir, y que pues a la vez va muy entrelazado con el mundo de la filosofía y lo que es el mundo jurídico. Bueno, parte de, o sea, más que todo, la hermenéutica se refiere a comprender y explicar lo que son símbolos, textos, discursos y demás. Un ejemplo, el idioma. El idioma es un método de interpretación y también, en este caso con nuestra carrera, pueden ser lo que son las leyes, los códigos, las normas que están establecidas en nuestra legislación venezolana. Y bueno, además, la hermenéutica busca ir más allá a la superficie literal para captar intenciones, contextos y significados profundos de cada cuestión, de cada tema, de cada aspecto lógico que puede obtener una persona. Además, creo que también es algo crucial que la hermenéutica se basa en distintas ciencias. Un ejemplo, filosofía, literatura, sociología, derecho, historia y ciencias humanas. De una u otra forma, para complementar a todo esto, y dicho lo del compañero, también podemos dar de importancia que el empleo de logos, signos, alguna otra forma de representación y como lo dice la base histórica y la parte científica, complementa muchísimo que la hermenéutica es una ciencia en particular o debe ser caracterizada de esa manera porque ayuda a fundamentar el razonamiento lógico y la interpretación tanto como persona como de material física que se le pueda aplicar a cualquier entorno relacionado de alguna materia o otra ciencia en específica. Súper. ¿Qué tienes de área o Dani? Como muy bien lo dijeron, pues la ciencia es la ciencia que investiga todos los aspectos relacionados con la interpretación. Esto influye el estudio y sus fundamentos. Bueno, pues yo voy a hablar un poco de cómo transformó. ¿Cómo se dice? No, pero vamos a terminar con respecto a la hermenéutica, vamos una por una.
sea, preguntas de cada quien, pues. Por mi parte, Roberto. ¿Qué es la hermenéutica? Que es la primera pregunta, en un sentido amplio, en un sentido general. Bueno, continuando en plenaria a ello, podemos también dar un ejemplo breve que se dio en una de las clases, fue el logo de la universidad. A través de ella, el profesor nos explicó un poco donde busca que la representación de este logo primero representa una marca. Por otro lado, la función de las instituciones, que a través de ella podemos plasmar enseñanzas, conocimientos y de una u otra forma busca eso, interpretar y expresar un mensaje que llegue a un público, puede ser de carácter específico o en sentido general. Sí, claro. Bueno, ya finalizando con respecto a qué es la hermenéutica, podemos pasar a la siguiente pregunta de nuestra mesa de estudio, que también la hizo nuestro compañero Antonio. En particular, esa pregunta específica es la utilización de la hermenéutica como criterio de carácter jurídico o de manera interpretativa para el abogado. Bueno, yo puedo comenzar de que esto es fundamental, es muy fundamental, porque en sentido general permite estructurar pensamientos críticos de cada quien. Como tal, la persona debería, más que todo el abogado, debería tener su pensamiento crítico y que sea de manera coherente, identificar, resolver problemas complejos, y eso se puede ir plasmando mediante las leyes, mediante las normas que necesiten en un caso. Y obviamente pues tomar las decisiones basadas en evidencia y promover la claridad intelectual y la objetividad en campos como la ciencia, por ejemplo. O sea, la hermenéutica en este aspecto, en el sentido jurídico, es indispensable. ¿Por qué? Porque todo abogado necesita su pensamiento crítico interno, y para eso existe lo que es la hermenéutica. Todo se tiene una interpretación, y más en las leyes. Principalmente porque en alguna u otra forma, para el momento de hacer resoluciones de casos, el abogado puede presentarse en diferentes escenarios, de que de repente podemos plasmar en una audiencia o en un caso, presentar pruebas que pueden ser de una manera escrita. De una u otra forma también va a estar el criterio y el razonamiento que voy a implementar en el desempeño de un caso cuando me toque la parte oral, que de una u otra forma, si lo relacionamos a algo conocido como son los principios, como es el principio de la oralidad o de la escritura, siempre desenvuelven el criterio del abogado. De una u otra forma, para poder tener un buen desempeño de ello, hay que aplicar lo que es de una u otra forma una ciencia llamada hermenéutica, porque influye o tiene gran influencia para el abogado, porque a través de ella usa la utilización de lo que es la interpretación. Claro, y ahí se basa en todo, o sea, mediante las pruebas, mediante pruebas escritas, orales, símbolos, cualquier logo, dependiendo que sea el caso, es importante. Claro, y puedo acotar que pues también en base a esto es la manera de interpretación y argumentación desde el punto de vista del criterio legal, ya que pues ayuda en la resolución de conflictos, de problemas, de una manera clara y coherente. Bueno, vendría siendo su capacidad para analizar y argumentar y decidir lógicamente en lo que permite los actos profesionales. Por ejemplo, Dani, ¿qué piensas tú? ¿Cómo puede obtener o sea, cómo puede argumentar un abogado un caso, de repente, qué piensas tú, un caso civil? ¿Cómo se puede argumentar y cómo se puede interpretar mediante pruebas civiles? Un ejemplo, algo de divorcio, por ejemplo, un tema de divorcio, un caso de divorcio. Que de repente, ¿qué puedes pensar tú como futuro abogado, qué puedes interpretar con respecto a un caso de esa rama? O sea, de repente que yo te demuestre un ejemplo, una prueba, yo soy la contraparte, yo soy el actor y tú eres el opositor, que eres eres el demandado. Y de repente estoy haciendo pruebas que son falsas. ¿Cómo puedes argumentar o cómo puedes interpretar una prueba que nunca existió, o una prueba que de repente tú sabes que es mentira, tú sabes que es falsa, y cómo puedes interpretarla, cómo puedes defenderla, cómo puedes probarla? Por lo menos tú, ¿cómo lo pensarías? Pues, primeramente, claro, al principio sería un poco confusioso, pues, porque presentando pruebas que uno sabe que son mentiras, por decirlo así, pues sería cuestión de analizar mejor y buscar otras personas, o, ¿cómo diría yo? O
otras cosas que lo ayuden a uno Como, para poder... por ejemplo, ayúdame tú ahí, Antonio, de repente. De alguna u otra forma, para el momento de la resolución de un caso, es muy importante que el abogado primero escuche muy bien al cliente. ¿Por qué? Porque a través de tener conocimiento específico y complejo sobre el caso, de qué trata, podremos trabajar de alguna u otra forma en base a las pruebas que sean presentadas y las que yo pueda presentar para, sea de que pueda tener una ventaja o en este caso buscar ganar el caso. ¿Qué sucede? Porque principalmente yo nunca voy a buscar en un caso convencer a la otra parte ni creer de sus mentiras. Principalmente yo soy la parte que busca hacerle creer al juez o de una u otra forma que el juez falla a mi favor, que tenga los elementos suficientes y que de alguna u otra forma deje sin argumentos a la otra parte. Porque una vez cuando yo estoy dejando sin argumentos a mi contraparte, de una u otra forma estoy teniendo una gran ventaja o un gran acierto de poder ganar el caso. Sí, y que, o sea, para acotar, una de las cosas que pues, el profesor siempre ha explicado en clase es el ámbito legal, que pues las cosas o las acciones humanas se prueban mediante testimonios, mediante documentos y evidencias que corroboren que es realidad, y de esa manera pues se puede aplicar la hermenéutica jurídica desde cualquier punto de vista o clasificación o elementos. De una u otra forma con la solidez que tú se la puedas presentar al juez, porque cuando tú le pruebas con solidez y de una u otra forma manteniendo la seguridad y perspectiva, siempre van a ser puntos a favores que van a ayudar mucho en la resolución del caso o de una audiencia. De una u otra forma no solo basta eso, sino también buscar escarbar y encontrar hasta lo más a fondo para poder comprobar, independientemente sean pruebas que yo esté presentando o que la contraparte esté presentando y me esté desfavoreciendo. Porque de alguna u otra forma, si no busco tener o leer detalladamente, aplicar la lógica y escarbar minuciosamente, puedo obviar detalles que de alguna u otra forma pueden ser a mi favor o me pueden afectar de alguna manera. Perfecto, ¿qué piensas tú, Andy? ¿Cómo puedes tú personalmente argumentar o cómo puedes interpretar un caso así? Si ya por lo menos ya estamos más o menos debatiendo, ¿qué crees tú o qué plan de acción puedes implementar para de repente defenderte de algo, de un momento así? Bueno, pues en mi opinión sería como asesorarme, más que todo con herramientas del Código Civil, ¿verdad? Porque ahí pues nos explican más a fondo las posibles soluciones que podríamos darle a tal caso, ¿no? Y pues como dice el compañero, que nosotros siendo el abogado, bien sea del culpable o del inocente, nosotros debemos de igualito darle a entender al juez que sí, que mi cliente es el principal afectado en esa situación. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Ya son las siguientes dos preguntas, yo las creé, que es ¿cuál es la postura de la hermenéutica respecto de que se interpreta únicamente textos y símbolos? O si también se puede afirmar que la realidad es interpretable. Por ejemplo, voy a citar ahí al pensador Martin Heidegger y a Hans-Georg Gadamer, que afirman que no solo se interpretan textos y símbolos, sino que la realidad misma y el ser humano son inherentes. Son inherentemente interpretables, ya que el conocimiento ni es pasivo ni es objetivo, sino es un proceso dialógico y contextual donde prejuicios, horizontes históricos y el lenguaje moldean cómo percibimos y cómo comprendemos la realidad de cada quien. Esto se justifica porque Heidegger ve el mundo como una proyección interpretativa constante, y Gadamer introduce el círculo hermenéutico y la función del horizonte, rechazando el objetivismo positivista para enfatizar que toda comprensión, incluso de la realidad cotidiana de cada persona, es histórica, relacional y es subjetiva. ¿Qué pueden pensar sobre eso? Considerando la pregunta sobre cuál es la postura de la hermenéutica en la parte únicamente de los textos y los símbolos, puedo considerar que es clave la interpretación de los textos y símbolos porque se centra más que todo en la comprensión, pero especialmente en los contextos literarios, y pues hemos visto que la hermenéutica a la vez pues, está como muy envuelta con la parte filosófica, como también está la parte de la interpretación de la realidad, ya que pues bueno, para Hans, él argumentó que la hermenéutica se extiende más allá de los simples textos, más allá de los simples actos, que tiene un sentido común, pero que este a la vez tiene unas razones, como la contextualidad de la hermenéutica,
que es la realidad que está influenciada por el contexto cultural, ya sea histórico, social o económico, y a la vez tiene una subjetividad que cada persona aporta su propia experiencia o su propia razón de vida, y que pues podrían ser una de las posturas claves que tiene la hermenéutica frente a las realidades que pueden ser interpretadas. De alguna de las formas, complementando a ello y citando tanto un texto etimológico de Hermes, dios olímpico mensajero, dice lo siguiente, que la palabra hermenéutica procede etimológicamente del verbo hermeneo, significa expresar el pensamiento por la palabra, interpretar, explicar, dar a conocer, traducir o comunicar. Principalmente a ello, si lo basamos y lo relacionamos con la ciencia, nos volvemos a ir al enfoque de interpretar, que su gran énfasis o su gran mensaje va a buscar es eso, interpretar la lógica de algo que se esté dando a conocer o se quiera dar a expresar, ya sea a través de la utilización de símbolos, signos, y a cada uno de ellos qué características se les puedan acotar, como una forma o un color, que siempre de alguna forma busca es transmitir un mensaje de manera clara y precisa. Bueno, ya para finalizar mi punto y luego escuchar las opiniones de Dani y de nuestra compañera, lo que estamos viendo con respecto a los comentarios de Gadamer, esto se denomina hermenéutica moderna, más que todo, porque hay dos aspectos, tanto clásica como moderna. La clásica, sinceramente, no la tengo muy clara. Sin embargo, cité mucho lo que es la moderna, y más que todo se basa en eso. Se basa en cómo la vida cotidiana de cada persona es interpretablemente inherente. Entonces es algo curioso, pues. De alguna otra forma, como para complementarla, es llevarla mucho a la realidad, a la actualidad específicamente, porque si nos basamos en la parte clásica, principalmente vamos a basarla en las teorías de los autores. Se va a enfocar más que todo en eso, netamente teórico. Ahora, si nos vamos a la moderna, busca implementar de una manera, como la palabra lo dice, moderna, más actualizada, más práctica, porque de alguna u otra forma un ejemplo de ello que nos ha enseñado de vida fue el ejemplo de la pandemia. ¿Cómo hizo de que a través de que las personas hayamos quedado encerradas por un largo periodo de tiempo en nuestras casas, buscamos la manera de resolver, de analizar y de encontrar con lógica cómo subsistir y sobrellevar de alguna u otra forma la vida, llevándola a evolucionar, a emplear nuevas técnicas, tanto para trabajar y en el uso diario. Uno de ellos, un ejemplo muy básico, es el estilo de trabajar de manera remota, desde nuestras casas. De alguna u otra forma eso no nos ha frenado, sino al contrario, nos ha permitido evolucionar y tener un mayor alcance a más personas. De alguna u otra forma, yo puedo encontrarme aquí en Venezuela, pero tranquilamente en ciertos horarios determinados puedo estar trabajando para una empresa de otro país. Y eso me ha permitido una ventaja de evolucionar y de buscar de manera más sutil, aplicando la lógica, poder evolucionar como ser humano. De alguna u otra forma me puede ayudar mucho en la rama como un abogado, de alguna u otra forma. No sé qué opina mi compañera Ariadne o mi compañero. Pues mi opinión sería que cada persona puede tener una interpretación única y basada en experiencia y conocimientos que tenga esa persona. Muy bien, algo que dijo el amigo de aquí, que es el alcance que ésta puede tener. Por ejemplo, la hermenéutica se centra en desentrañar el significado último de los textos de las normas jurídicas, cuando el sentido normativo no es claro. Esto nos puede dar un enfoque, ¿verdad?, que es en revisar textos y signos jurídicos y no se considera una ciencia sobre el ser ni sobre la existencia del derecho. Claro, y como muy bien lo dice, es moderno, que va más allá, digamos, a los horizontes de la realidad, porque si nos vamos a la hermenéutica clásica, se habla sobre la interpretación textual, que era la parte de la teología, el derecho y la filología. Bueno, por ejemplo, ahorita estoy más o menos aquí buscando rapidito con respecto a, porque no tengo muy claro con respecto a lo que es la hermenéutica clásica. Ya por lo menos ya tengo más o menos una visión, que son las doctrinas de antes, pues. Son las doctrinas de mucho antes, que es cuando se contextualiza lo que es el génesis de la hermenéutica. Por ejemplo, en el sentido clásico, la hermenéutica era el arte de interpretar los textos que se desarrollan en disciplinas que trataban con la interpretación de sagrados y canónicos. En este caso puede ser la Biblia, que bueno, la que es la teología, la hermenéutica juris, la filología, que es hermenéutica profana, y
su función es que, siendo invocada principalmente cuando la interpretación se enfrentaba a pasajes ambiguos, su finalidad esencial era normativa, o sea, era de obligatoriedad. Y pues mira, eso no lo sabía. Sí, y cabe resaltar que, pues bueno, ya como mucho lo ha repetido el profesor en clases, la hermenéutica nace en Roma, porque pues Roma, digamos que fue el pilar fundamental o el impulso de todo lo que es el mundo jurídico, y pues a su vez dieron sus diferentes interpretaciones, sus diferentes maneras de actuar, de pensar, y pues de ahí, digamos que se engloban todos estos temas que tienen que ver con la hermenéutica. Exactamente, es una de las cosas que debemos tener muy presentes como futuros abogados, de que de alguna otra forma el área jurídica parte desde Roma. También algo fundamental de complementar a ello es conocer qué es interpretar, porque si lo podemos ver muy claro, de alguna otra forma para cada teoría o idea que queremos plasmar al momento de hablar de la hermenéutica siempre se refleja la palabra interpretar. De alguna u otra forma es evidente que es bueno tener claro que interpretar puede implicar fines, principios, objetivos, descubrir y de alguna u otra forma esclarecer en algún sentido alguna forma particular, algún contexto, alguna teoría, y que quede de la manera más clara y precisa partiendo de diferentes puntos de vista, porque como podemos tener claro, cada persona tiene un pensamiento diferente y la manera de razonar o de interpretar puede ser distinto, pero ¿qué busca esto? Que siempre se encuentre un mismo fin con una misma lógica a todo ello. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, que es ¿cómo influye específicamente el poder y las relaciones de poder en la producción y aceptación de ciertas interpretaciones en la vida cotidiana de las personas? Por ejemplo, esto influye específicamente en la producción al determinar quién controla los recursos, discursos y plataformas dominantes, como es en la hermenéutica de crítica de Foucault, desde donde el poder saber genera conocimientos que legitiman estructuras sociales y excluyen voces alternativas, moldeando prejuicios desde el inicio en la aceptación. Imponen interpretaciones a través de coerción, hegemonía y normalización, distorsionando el diálogo de Gadamer. Entonces ves como cada doctrina cada doctrina se contradice. O sea, uno dice que 2 más 2 es 4 y otro dice que 1 más 1 más 1 más 1 es 4. Pero al fin y al cabo es el mismo resultado. Solo que pues tienen sus maneras sus distintas maneras de pensar e interpretar. Y bueno, interpreta más que todo son desigualdades, porque por lo menos aquí dice que urge una crítica reflexiva para fomentar lecturas emancipadoras de cada quien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Yo lo pienso de esta manera. Yo pienso que, como lo dijo Dani en la antigua pregunta, cada quien en su perspectiva y cada quien en su experiencia tiene una hermenéutica muy distinta, muy particular. Pueden ser distintas, pero al momento de debatirlas y compartirlas puede llegar a ser distintas. Es como un ejemplo que tengamos, que haya una manga acá, un mango, y que de este lado yo vea, bueno, el mango está maduro, pero del lado de Dani dice que está verde. Entonces son distintas perspectivas que uno tiene que, como dice retóricamente, uno tiene que ponerse en el zapato del otro para poder ver cómo es la hermenéutica y la realidad de cada quien. No, y de que de alguna otra forma hay que tener presente las características y los elementos que se puedan presentar en diversas teorías, porque si nos vamos a cada teoría diferente pueden tener una manera de interpretación distinta, pero todos tienen un mismo fin, llegar a esclarecer en un punto que es la hermenéutica, de qué manera es valiosa, cómo es aplicable, y teniendo a fondo tanto los conocimientos que hemos ido adquiriendo a través de las clases y de alguna otra forma en nuestra formación como futuros abogados, podemos esclarecer de que la hermenéutica es más amplia, no solamente va a ser aplicada para el área jurídica, puede aplicarse de alguna otra forma para otros diferentes tipos de ciencias, otras profesiones, solo que cada una de ellas va a estar adaptada de acuerdo a sus características y elementos que puedan presentar. Claro, se condiciona a cada área. Pues. Sí, y creo que un poquito más allá, de manera legal, por así decirlo, creo que esta pregunta también influye mucho en lo que es el control institucional, que son los tribunales y jueces que se encargan de ser intérpretes de la ley, como también los legisladores que tienen la capacidad de redactar y modificar leyes. Pero también cabe resaltar que dentro de esto también siempre la justicia tiene sus desigualdades sociales, tiene sus representaciones legales, pero a su vez también tiene su doctrina y jurisprudencias.
Por eso es fundamental siempre tener presentes los elementos, porque en cada una de ellas siempre se va a ubicar en un, como lo dice, cada elemento o cumplimiento de características puede cumplir un tiempo y un espacio, una comunidad específica o qué intención busca crear o interpretar en ese espacio. ¿Qué piensas tú, Mariana? Bueno, más que todo yo me voy más por la parte en la aceptación de interpretaciones, la presunción y la autoridad, ¿cierto? Porque el poder influye en que interpretaciones son legítimas y aceptadas por una comunidad. Esto se evidencia en el argumento autoridad, estrategia de presunción y la interpretación en comunidades. Pues a mí me parece que entender estas dinámicas es esencial para promover una sociedad más equitativa y pluralista, donde diversas interpretaciones pueden coexistir y ser valoradas. Por ejemplo, bueno, yo creo que también una parte de la hermenéutica puede ser en esta pregunta, como estamos hablando de realidades individuales, realidades particulares, un ejemplo, como dijo el compañero Antonio, un trabajo remoto, un trabajo presencial. Un ejemplo, tú, Dani, que de repente estés trabajando de manera presencial y yo trabajo de manera remota. Y yo te puedo decir, no, Dani, trabaja de manera remota que es mucho más fácil. Y te cuento mi experiencia del por qué es más fácil. Pero tú dices, no, Abraham, me parece mejor la presencial porque en la presencial yo aprendo mucho más que la remota. Eso es como una clase virtual. Es dependiendo de la percepción y la visualización de cada quien. En si le funciona más una clase presencial o una clase virtual. Claro, eso es dependiendo pues de cómo uno o como el cerebro de nosotros puede asimilar la información, ya que no todos somos iguales y pues si tú lo entiendes de esa manera, yo no puedo entenderlo de esa manera. Son dos técnicas o métodos distintos que cada uno puede aplicar y de acuerdo a la capacidad, la forma de interactuar, la persona ve de qué manera se puede desenvolver de forma más eficaz. Por ejemplo, yo puedo tener la capacidad de desenvolverme muy bien de manera remota, distribuir mi tiempo. De alguna otra forma lo planteo. Por ejemplo, con la realidad en mi caso, actualmente tengo un horario en el cual debo cumplir en la facultad para llevar mi materia. Pero también me desenvuelvo de manera remota y puedo realizar otro tipo de actividades que me desempeñen de alguna forma para poder obtener ingresos. De esa forma permite que yo controle mi tiempo, hago de manera eficaz, eso sí, fundamental, de que mi trabajo lo esté cumpliendo a la perfección y que esté cumpliendo con lo requerido de acuerdo a mi desenvolvimiento. Otra muy distinta es una persona que no es capaz de adaptarse a un método de trabajar desde casa y sí o sí, simple necesita quedarse como a la forma más clásica, como para ejemplificarlo, que es ir a una oficina, cumplir un protocolo de un tiempo determinado y de alguna otra forma es válido porque es su método o su forma para poder desempeñarse como profesional. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Ya vamos 5 preguntas yo considero que estamos yendo muy bien. Yo considero que estamos yendo muy bien porque ya estamos más o menos entendiendo con respecto con ejemplos. Sobre las siguientes preguntas fueron las que yo realicé en base a las clases vistas, en base a lo que entendimos o en particular lo que yo entendí. Y pues una clase hablaba mucho sobre lo que eran las acciones humanas, que si estas se pueden probar o se pueden interpretar. Desde mi punto crítico está el ámbito legal, que fue lo que acotaba hace rato, que es la utilización de evidencias, testimonios y documentos. Pero encontré que también están los métodos empíricos, que en ciencias sociales se realizan estudios para probar hipótesis sobre el comportamiento. En materia legal, sí podría decir que se prueban, porque pues como lo dice, tienen sus testimonios, tienen su documento. Un caso no puede llevarse a cabo sin evidencias, sin testimonios, ni documentos o digamos cualquier prueba que nos pueda servir para realizar un caso, porque no sería un caso como tal, no tendría una interpretación concreta, clara, precisa, puedo decir que coherente también, porque como un caso se va a basar en cosas que no existen o no son realidad. Pero también en la parte de las acciones humanas están las perspectivas subjetivas y que estas acciones se interpretan según contextos culturales y personales. Y como tal la hermenéutica pues son los significados y contextos detrás de las acciones que pues pueden englobar todas estas cosas en la manera de interpretar cualquier ámbito, cualquier experiencia, pero dependiendo de su postura o desde su punto de vista crítico. Bueno,
Yo voy a hablar de una parte más realista, de no tan teórica. Yo considero que las acciones humanas cada quien las interpreta, no se prueban. ¿Por qué? Porque ya es un sentido empírico, positivista, y esto se debe a que las acciones de las personas son intencionales. Son conceptuales, son históricas, son moldeadas por prejuicios, horizontes culturales y relaciones de poder. Un ejemplo, yo puedo considerar que se interpreta mediante la cultura de cada persona. Por lo menos la mayoría de los estudiantes de la Universidad de los Andes son foráneos, que si no son de acá, locatarios de Mérida, ellos son de otros estados, son de otros pueblos del mismo estado, y cada quien tiene cultura. Eso es como que o en otro país, que hay personas que comen con las manos y otras comen con cubiertos. Entonces las personas que comen con cubiertos dicen que no, qué asco, tal, pero es la cultura de cada persona. Entonces yo considero que no se prueba, sino se interpreta. Lo considero yo, porque esto requiere una comprensión dialógica y relacional, como es el círculo hermenéutico de cada lugar. O sea, por ejemplo, lo que son los modales, cultura o sencillamente lógica formal y material. No sé qué puedes decir personalmente de esto, porque ya Pues sí, sentí como un sería silencio. porque lo más es que en el derecho se busca probar los hechos ocurridos, pero antes de probar se debe interpretar la intención detrás de las acciones humanas, para luego calificar jurídicamente esos hechos. Complementando con lo que dice el compañero, es un tema muy complejo porque todo va a depender de acuerdo al escenario que se esté desenvolviendo una acción humana, porque puede ser de que estemos hablando de un contexto social, un grupo de amigos que estemos simplemente hablando, no hay ninguna acción que violente, simplemente está siendo de forma interpretativa. Como dice el compañero Abraham, puede que de repente vamos a un restaurante y a la hora de comer cada uno, si tiene una cultura diferente, no sé, vamos a un restaurante de una pizzería, que es algo muy común de saber. Para algunas personas les puede gustar y parecer de muy buena educación comer la pizza con la mano porque es algo tradicional, y otra muy diferente por cultura dice no, o sea, no va en el contexto, yo como con cubiertos. Claro, dependiendo del lugar Es un ejemplo, por eso. Buenísimo. Pero si vamos de una manera más compleja, que si estamos en un escenario de un juicio, yo como persona o como abogado defensor, si estuviera en esa parte, estuviera defendiendo a mi cliente, no, de que mi cliente realizó tal cosa, pero mi cliente sabe qué fue el hecho que sucedió y qué él hizo, pero la contraparte, por querer ganar ventaja de alguna otra forma, querer ganar, puede aplicar lo que es la interpretación, pero a la vez buscando crear escenarios nuevos con pruebas que puedan ser falsas o de alguna otra forma buscando parecerlas ver ciertas. Por eso es muy complejo poder tener una definición exacta de las acciones humanas, porque de alguna otra forma va a ser de que lleguen de manera correcta o de manera distorsionada. Claro, porque aunque los hechos se prueban, si se argumenta sobre la perspectiva de los hechos, incluye actuanentes y agravantes o intencionalmente. Bueno, ya saliéndonos un poquito de acciones humanas, yo considero también que esto puede ser un ejemplo, no sé si ustedes me corrigen, de repente en un juicio, que un ejemplo muy claro hoy en día, que es la comunidad LGTB. De repente, que acá en la legislación venezolana no existe el matrimonio igualitario. No existe. Entonces, un ejemplo, que esta pareja igualitaria se case en otro país, donde sí su legislación lo apruebe. Y diga, bueno, ya estamos aquí, ya nos casamos, ya chévere, pero nos vamos a regresar otra vez a Venezuela a ejercer nuestro matrimonio. ¿Ustedes qué pueden creer con respecto a eso, a esa acción humana y acción legal? ¿Creen que tenga validez acá? No. De repente, si se quieren divorciar acá. No, porque aquí de alguna otra forma, como lo dicta la Constitución, no hay ningún artículo que plasme o alguna ley que de alguna forma avale o aprueba y pueda reconocer ese tipo de derechos que en otro país sí los pueda tener. De alguna otra forma, en esos casos tendrían que irse a casos internacionales, juicios internacionales que ameritarían del apoyo
del país, del país donde perteneciente, fueron. si no estoy errado o equivocado en ese contexto, para poder desenvolver eso. Pero en Venezuela, como tal, respecto a ese tema, no hay algo o alguna validez jurídica que pueda avalar y pueda defender ese tipo de Y hechos. eso se interpreta. O sea, Claro, ahorita ahí ya es como donde estamos también interpretando. la interpretación de cada persona puede depender de lo que piense y Una cosa es la acción de interpretar y de lo que yo pueda pensar dentro de este contexto o en este país, y otra muy distinta es la validez y lo que la razón puede dictar a través de las leyes. Exactamente. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. No sé. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la problemática de la hermenéutica filosófica? Pude investigar que dentro de estas problemáticas está la interpretación del lenguaje y la subjetividad. También se puede decir que está la conceptualización y la relación entre el texto y el autor, porque pues tiene una vinculación en cierta parte del autor, y pues su contextualización, porque como lo hemos dicho, tienen sus distintas maneras de interpretarse, y su subjetividad depende de cada criterio, puedo decir, de cada objetivo de la persona, porque creo que más antes de seguir con estas preguntas, decíamos que cada persona tiene su manera de aportar, dependiendo de su vivencia, a su realidad, a su modo de ser, y pues digamos que su manera de pensar también. Bueno, yo puedo aportar que críticos como Jürgen Habermas argumentan que esto ignora la posibilidad de un consenso racional universal. ¿Por qué? Porque prioriza el diálogo sobre la crítica emancipadora, mientras que positivistas lo acusan de subjetivismo excesivo, incapaz de probar verdades objetivas. Esto también, bueno, lo que es lo que estamos hablando desde hace rato, pues, de que cada doctrina se contradice, o sea, como que todo matame es así. Entonces, bueno, esto radica en su tendencia al relativismo interpretativo de cada persona, donde la verdad se ve como histórica y conceptual. Eso es lo que yo puedo argumentar. Sí, que aparte de eso, a complementar, algo que se nos escapa hace rato desde que al momento de no solamente va a ser interpretar, sino también buscar ver la realidad y de alguna otra forma cómo se ve la realidad a través de pruebas, evidencias. Eso es algo muy concreto, algo físico que de alguna otra forma va a pesar más, por lo menos en el ámbito jurídico o en el ámbito que nos estamos desempeñando como futuros abogados. Debemos tener presente de que podemos tener la verdad, podemos saberla y podemos transmitirla, pero ¿cómo hacemos para que crean en esa verdad? De alguna otra forma, si no tenemos pruebas como tal, hechos sólidos que consoliden eso, de alguna otra forma la verdad no va a prevalecer si no hay una forma de poder plasmarla. A ver, ¿qué me ayudas tú ahí, Dani? Vamos a terminar de complementar esta pregunta. pues a esta sí no tengo nada que aportar, pero no, a este tipo de preguntas. Ok. Bueno, y para ti, ¿cuál es el problema de la hermenéutica? ¿Cómo se puede definir? Filosófica. No tengo nada que decir. Bueno, yo considero que, bueno, ya como para finalizar esto, yo lo puedo argumentar de una manera individual en que el problema de la hermenéutica filosófica es que como hay muchas doctrinas, uno dice como, ok, ¿a quién le hago caso? Eso es como cuando tú tienes varios jefes en un trabajo, que uno te dice una cosa y el otro te dice otra y se contradice. Dice, ok, ¿a quién le hago caso? O ¿a quién me rijo? ¿A quién cito? ¿Qué doctrina voy a seguir? Entonces, bueno, en un caso particular es ese, como de repente un trabajo. O sea... Aunque ahí se vería también como que en qué te ayuda a ti irse por un lado o irse por el otro, ¿no? La conveniencia que a ti te dé eso, o sea, esa situación. Porque imagínate, póngale que el jefe que te paga te da tal orden y el que no te paga te da otra orden totalmente diferente. ¿A quién le vas a seguir tú? Claro, o sea, es algo Es a la demasiado... conveniencia de Claro, uno mismo, eso es diría una yo. forma muy subjetiva, pero si lo llevamos al contexto de la pregunta, de la forma más filosófica, siempre debemos ser lo más objetivo posible, basarnos siempre en teorías de autores que de alguna u otra forma hablen de ellas, como por ejemplo, quien implementó un origen de teoría fue Platón, que en algún punto se llegó a tocar en la clase.
y él de alguna otra forma trata de plasmar en ella que la hermenéutica va en función de dirigir, de guiar, de mostrar el camino, de prescribir o de ordenar las diferentes formas de manera de cómo una persona puede utilizar como herramienta, porque de alguna otra forma la hermenéutica es una herramienta muy necesaria y muy complementaria, como lo hemos venido tocando, no solamente para en el ámbito del abogado, sino también va a ser aplicada en otras ciencias, en otras carreras. Por eso es fundamental tanto para la vida cotidiana el uso y la implementación de ella, aunque de algunas maneras no logremos verlo, siempre estamos usándola para desempeñarse uno como profesional. No, y también eso se puede interpretar en base a cada código, qué ley, o sea, qué artículo personalmente conviene más. Entonces es algo relativamente complejo. O sea, uno tiene que poder plasmar las ideas bien y hacer todo de la manera que se pueda aclarar mucho mejor para cada quien. Bueno, vamos con las siguientes preguntas, que estas preguntas las formuló nuestro compañero Dani González. La siguiente pregunta es, ¿se necesitan reglas metodológicas rígidas para una determinación universal? Pues en ese caso sería mediante a la necesidad de las reglas metodológicas rígidas para una interpretación universal, dependiendo del contexto y del objetivo de la interpretación. Si bien pueden ser útiles, en ciertos casos también es crucial reconocer la importancia y de la flexibilidad y la adaptabilidad. ¿Qué piensas? Bueno, pues de acuerdo con las fuentes, la hermenéutica filosófica, ¿verdad? En el tercer gran sentido, sería como que surge de una gran parte como una reacción a la idea de la interpretación debido a entenderse desde la metodología. Bueno, esto da que el enfoque de interpretación universal o de la existencia minimiza o rechaza las necesidades de reglas metodológicas rígidas también. O sea, prácticamente estás como dando a entender de que no se requieren. No, o sea, de que se requieren, pero en un momento y espacio justificamente, pues. Bueno, yo sí considero de que no requiere reglas metodológicas rígidas, ya que la naturaleza contextual, histórica y polisémica de los objetos de estudio, lo que es los textos, el arte, la cultura y demás, por lo menos en este caso también la religión, también desafía cualquier algoritmo único. Entonces, en un lugar de una rigidez que sofocaría la riqueza de significado de cada área, se basaría en la adopción de criterios metodológicos sólidos y flexibles. Yo considero que se pueden requerir los aspectos metodológicos, pero de manera flexible de cada cultura. O sea, no es como una obligatoriedad, o sea, no son como normas metodológicas heterónomas, lo veo yo. Ya un ejemplo, lo que es coherencia interna, fidelidad contextual y de repente la capacidad explicativa de cada persona. O sea, yo puedo alegar de que no requieren aspectos metodológicos rígidos o obligatorios, sino tienen que ser flexibles para cada cultura y para cada persona. Sí. Bueno, no puede ser como lo dice el compañero, pero yo creo que sí tienen que estar a favor, porque pues estas tienen que tener su consistencia, su coherencia, tienen que tener a su vez algo que es muy importante, como es la seguridad jurídica, tiene que tener la facilitación de sus análisis, pero también puede tener sus contras, como puede ser la flexibilidad necesaria, puede ser la diversidad de contexto, porque pues sabemos que dependiendo de los textos pues varían las interpretaciones, y que también puede ser las interpretaciones creativas que requieren de un enfoque crítico que pues están restringidos en ciertas reglas estrictas. Todo esto pues en base a lo que es las reglas metodológicas, como hacía la pregunta del compañero, entonces pues puedo considerar que tiene sus favores, pero también tiene sus contras, dependiendo de qué punto de vista de la persona o de su manera de pensar o de su criterio interpretativo, pues lo puede argumentar. De alguna otra forma, si hablamos de reglas que estén basadas a ámbitos metodológicos, siempre hay que tener presente de que siempre van a ser necesarias de alguna otra forma, porque son ya estructuras que están creadas, de que tienen una función y de que de alguna otra forma deben ser implementadas tal cual como lo indican, porque para eso tienen su nombre, son reglas, si lo vemos en el ámbito metodológico. Pero si lo llevamos de un punto más subjetivo, aparte de ello, e interpretativo, de alguna otra forma no va a cumplir un patrón de una regla, porque
a lo que llevamos anteriormente. Si yo estoy interpretando algo desde un punto de vista, cada persona tiene su manera de interpretarlo. De cierto modo, puede que cumpla o no cumpla un patrón de acuerdo al contexto que se pueda desenvolver. Como lo decía el compañero Abraham, de alguna otra forma puede prevalecer más de manera indirecta o de alguna forma subjetiva o interpretativa sin cumplir un patrón de una regla, porque de alguna otra forma va a depender en el contexto, en el ámbito o la cultura, al escenario que se quiera hablar o plasmar con respecto al tema de la hermenéutica. Bueno, un ejemplo son, bueno, eso se ve en introducción, lo que son las normas. Normas sociales, normas religiosas, normas jurídicas y normas, me falta una. ¿Conceptuales? No, me falta una. Normas sociales, religiosas, jurídicas y sociales. Son 4. Esas normas son flexibles, relativamente, porque hay algunas que no son heterónomas, no son de cierta obligatoriedad, como de repente las normas jurídicas, que si no las cumples tienes una sanción o tienes un procedimiento, un debido proceso. Ya si son normas sociales, pues dependiendo también la cultura y de cada quien en el contexto y en el área donde lo vea. Un ejemplo de repente de norma social, las normas de convivencia en un lugar como de repente la facultad. Exactamente, como dijiste algo muy puntual, sanción, de que para eso es que se estipulan reglas y eso siempre va a depender de acuerdo al escenario o al contexto donde se encuentre. Porque puede que haya un lugar, podemos estar en un contexto, en un lugar donde pueden existir normas, pero de alguna otra forma no son tan severas, pueden definirse de guiarse de una manera más personal y desenvolverla. Ahora, donde hay algunas que pueden ser en un sentido mucho más estricta y a raíz de ello va a acarrear una merecida sanción si estás irrumpiendo o rompiendo esas reglas. Claro, ya es como de obligatoriedad. Ahí sí yo concuerdo con Dani y con Ariane de que tiene que ser normas metodológicas rígidas, dependiendo del contexto y dependiendo del... Ahí sí yo estoy de acuerdo ahí. De alguna otra forma se pueden ver como unas reglas. Ok, ¿le repasamos a la siguiente pregunta o tienen algo más que...? Ok, vamos a la siguiente pregunta entonces. ¿Debe la hermenéutica limitarse a ser un arte auxiliar y normativo para interpretar textos ambiguos, o su rol principal es ser el fundamento metodológico para todas las ciencias? Pues en este caso ambas perspectivas tienen su validez y pueden coexistir. Ok, yo considero que la hermenéutica trasciende de su rol inicial como un mero arte auxiliar o conjunto de reglas normativas para la interpretación de los textos ambiguos, que ahí sí ya pues hablaríamos de hermenéutica clásica. Por lo menos lo que son, más que todo establece fundamentos metodológicos y filosóficos esenciales de toda la ciencia del espíritu, y también de las ciencias como es literatura, derecho, sociología y demás. Y bueno, esto también busca captar las manifestaciones y vivencias del espíritu humano a través de los signos y expresiones de cada persona. O sea, de repente yo considero que no se debería limitar a un arte auxiliar, sino debería acondicionarse a la cultura de cada persona, que ya ahí sí estaría haciendo como una transición entre lo clásico a lo moderno. No sé qué... Sí, en base a lo que dice mi compañero Abraham, también considero que la hermenéutica no se limita simplemente a ser un arte auxiliar, porque pues solo se enfoque en interpretación de texto, en interpretación de símbolos o de cualquier criterio, sino que más bien puede ser, o muchos autores lo han considerado, un fundamento metodológico esencial en la ciencia de lo que es el espíritu de la persona, porque la hermenéutica como técnica auxiliar se enfoca en la regla de interpretar textos difíciles o ambiguos y que tiene un fundamento metodológico, pero creo que, como ya lo hemos resaltado en estos momentos, la hermenéutica va más allá de lo que parece la realidad y pues, como lo dice, se enfoca más en la ciencia del espíritu de la persona, más no se limita como un simple arte de interpretar. De alguna otra forma también lo veo desde ese mismo punto de vista, de que podemos ver cómo trasciende y cómo evoluciona, cómo desde la parte más clásica, sus bases teóricas, sus fundamentos teóricos de antiguos autores
lo definen, lo hablan, lo desenvuelven, lo describen y desarrollan, y al final de ello, cómo lo adaptamos de una manera más moderna, cómo en su evolución se va adaptando al ser humano y se va adaptando de una forma más interpretativa para la expresión de cada persona, cada cultura o el significado que el lugar lo merita y lo quiera ver. Bueno, como dijo mi compañero Moisés, también está con lo de la ciencia del espíritu, ¿no? Diddley enriqueció la hermenéutica con una función como estudia las reglas y los métodos de la ciencia de la comprensión. Puede servir también como un fundamento metodológico para todas las ciencias del espíritu, o también puede incluir que si las humanidades, la historia, la teológica y la filosofía también. De alguna forma el autor Diddley se está enfocando mucho en la parte clásica, Exacto. principalmente porque está mostrando formas metodológicas y una manera de cómo poder adaptarlo, pero a medida de que va evolucionando y va trascendiendo, el tiempo trasciende, vemos su evolución y cómo lo va adaptando a un entorno diferente, de alguna forma más contemporánea. Exacto. Bueno, y ahí de repente, William Diddley es parte de la génesis de la hermenéutica, de la interpretación, porque él es quien transforma la función de la hermenéutica, que ahí es cuando caemos a la siguiente pregunta que la realizó nuestra compañera Ariadne, de cómo transformó William la función de la hermenéutica. Ahí sí nos puedes ayudar con eso, Ariadne. Bueno, pues yo diría que él la transformó al dotarla de una nueva y fundamental función, llevándola más allá de su rol clásico y auxiliar. Él se centró más que todo en la comprensión humana, dentro de un contexto histórico y cultural, proponiendo un enfoque metodológico que resalta la importancia de su interpretación en las ciencias. Bueno, yo investigué un contexto más o menos histórico, porque Diddley, al trascender su función tradicional como un mero arte auxiliar o técnica normativa para la interpretación de textos difíciles y complejos, lo convierte en el fundamento metodológico y epistemológico de la ciencia del espíritu, que pues la palabra es Geisteswissenschaft, o sea, es un contexto muy largo, y su objetivo central fue establecer una base científica para disciplinas como la historia, sociología y literatura, solamente las tres, dando diferencias de las ciencias naturales y las ciencias humanas, que fue cuando trasciende y evoluciona. Y Diddley argumentó que las ciencias humanas no se dedican a explicar los fenómenos causales, sino a comprender las objetivaciones de la vida y las expresiones de la historia de cada quien. De esta manera también podría decirnos de que, siguiendo con Diddley, él también enriqueció pues la tradición con una nueva función, como que concibió la hermenéutica como la disciplina que estudia las reglas y los métodos de las ciencias de comprensión. De esta manera también podría servir como fundamento metodológico para todas las ciencias del espíritu. Muy importante esa palabra, disciplina, que de alguna otra forma busca lograr entender de una forma más profunda el sentido de la hermenéutica y de su aplicación, de su utilización. Puedo acotar, referente a la pregunta de nuestra compañera Ariadne de cómo Whitley transformó la función de la hermenéutica, y es que más allá de eso la revolucionó, porque la hermenéutica, digamos, en ese entonces, en esa época, solo tenía un ámbito teológico y filológico, y Diddley le dio una función filosófica y metodológica, pero también introdujo el concepto de la comprensión de cualquier método de estudiar las conductas humanas, que podríamos decir lo que es hermenéutica o que es la ciencia de interpretar. Pero también propuso que las experiencias vividas es el punto de partida para interpretar la realidad histórica y cultural de una persona o un individuo, dependiendo de buscar, alejándose un poquito de lo que son las leyes universales, de lo que era el sentido de las acciones, y pues se la ha catalogado como la hermenéutica diddleyana, que busca entender el sentido de los individuos y sus contextos concretos al momento de poder interpretar en base a lo que Diddley pues ha transformado
y revolucionó lo que es la hermenéutica jurídica. Bueno, ¿les parece que pasemos a la siguiente pregunta? Sí. Bueno, seguimos con las mismas preguntas de nuestra compañera Ariandri, que dice, ¿cuál se convierte en el objeto de estudio principal de la hermenéutica en esta etapa? O sea, en esta etapa actual, lo que es la hermenéutica moderna. Yo, bueno, puedo analizar, dependiendo de la pregunta, que el objeto de estudio principal se transformó pasando del análisis normativo de textos ambiguos a la comprensión de la totalidad de las objetivaciones o expresiones de la vida de cada quien. Y a través de ellas, la vida psíquica y el sentido histórico ya no se limita a documentos escritos, sino se abarca a otras formas de interpretación, ya que son más que todo ya el espíritu humano, cultura, hoy en día de repente el internet, las plataformas digitales, redes sociales, revistas informativas, y ya por lo menos ya hoy en día ve cómo hemos evolucionado, que ya ni siquiera necesitan periódicos, sino ya son periódicos digitales. Entonces, bueno, hasta esas acciones y esas costumbres ya han evolucionado. Entonces, bueno, yo puedo convertir de que estas son el medio por el cual la vivencia individual y colectiva se hace accesible al estudio histórico de ese entonces. Claro, porque esta se enfoca más en trasladar el texto singular, objetivo del clásico, del sentido clásico, a la metodología necesaria para que las ciencias del espíritu alcanzaran un estatus científico respetable, suministrándoles una base metodológica. Bueno, puedo decir que en base a lo que decía el compañero Abraham, puede ser que su objeto central es más que la experiencia humana, sino en un sentido histórico, porque pues, bueno, el sujeto histórico, como los individuos viven, sienten y comprenden su mundo, el que los rodea. Tienen sus expresiones culturales, como es el arte, la literatura, pero las instituciones que reflejan su experiencia vivida desde cualquier punto de la interpretación. Y que la historia, pues bueno, es como una manifestación del espíritu humano que no solamente es una cronología de hechos, sino pues que, bueno, digamos que en la actualidad todos estos temas, globalizándolos, pues tienen unos pasos o una historia trascendental que, pues bueno, la ha conllevado a definir en una sola, o bueno, no digamos en una sola porque pues estamos hablando de una manera interpretativa que cualquiera puede dar su criterio diferente, pero que sí tienen su objeto central dependiendo de la experiencia del humano, de la persona humana. Por ejemplo, me voy a algo teórico que cita acá el autor Dickley y dice lo siguiente, que buscó que el método para la ciencia del espíritu sea implementado en la hermenéutica y que de alguna forma dé un giro radical de ser una metodología a ser una ontología, es decir, una reflexión sobre el ser del hombre. Es decir, que busca principalmente su forma de interpretar y de desarrollarse de manera independiente a través de las bases, los lineamientos y lo plasmado en el tiempo de lo que ha sido la hermenéutica. Algo que me aporte a mí. De esta pregunta no tengo nada que acordar. Bueno, yo les puedo dar de recuerdo, ahorita acabo de buscar unos ejemplos básicos sobre interpretación filosófica. De repente, la noción de la libertad, que ya es un derecho humano, un derecho que ha evolucionado desde 1945. Y dice, un filósofo puede interpretarla como la ausencia de coerción externa, que ya eso se llama libertad negativa, mientras otro la interpreta como la capacidad de actuar moralmente y tomar decisiones racionales. Yo lo puedo argumentar, o sea, ¿qué tiene que ver esto con la interpretación? Mediante la actualidad y a lo ambiguo, a la antigüedad. Por ejemplo, de repente cómo ha evolucionado o cómo ha retrocedido los derechos humanos en cada legislación. Ya eso es cuestión de interpretación de cada persona. Que por eso es que se convierte en un objeto de estudio principal, porque ya es en esta cuestión de la actualidad. Por ejemplo, las diferentes interpretaciones llevan a distintas éticas y morales sobre un sistema político. Sí, de hecho, si lo baso también a otro autor que se llama Martin Heidegger, habla principalmente sobre el círculo hermenéutico como existencial. En ella busca principalmente plasmar cómo va cambiando la manera de pensar, cómo va evolucionando y se llega a una nueva comprensión y dice así,
El círculo deja de ser un problema metodológico para ser una estructura ontológica, basándose un poco también a la estructura de lo que nos decía Dittler en algún punto. Y dice que de manera inherente a la existencia no podemos comprender nada sin una precomprensión y un prejuicio previo. Y en esta precomprensión se modifica a una nueva comprensión, es decir, busca una nueva perspectiva de cómo poder comprender esta ciencia y de alguna forma cómo se puede implementar de manera contemporánea. Bueno, vamos con la última pregunta. La siguiente y última pregunta. Bueno, ayúdame ahí, Ariane. Ajá, ¿podrían las tres acepciones de la hermenéutica coexistir o inherentemente incompatibles? ¿O son inherentemente...? Ay, no, ya va. ¿Podrían las tres acepciones de la hermenéutica coexistir o son inherentemente incompatibles? Ok, bueno, las tres acepciones de la hermenéutica, yo considero de que cada una representa niveles interdependientes y jerárquicos de la misma disciplina que es la hermenéutica, del mismo ámbito clásico. Por lo menos existe una de las acepciones, es la hermenéutica ontológica, que es de Gadamer y de Heidegger, que es la que ya he citado ya anteriormente, que ya eso es hermenéutica moderna, eso es hermenéutica moderna. Por ejemplo, se sitúa en la base, estableciendo que la comprensión es una condición fundamental de la existencia humana. Ya no es una técnica opcional, sino una técnica obligatoria y rígida de que todo tiene su método de interpretación. Todo. Entonces, bueno, sobre esta base se construye que la hermenéutica metodológica, que ya estamos trascendiendo a lo ambiguo, que es de Dittler, estructura la comprensión en un método formal adecuado para las ciencias humanas, diferenciándolas de las naturales. Finalmente, la hermenéutica constituye la aplicación práctica de estas directrices metodológicas para resolver problemas concretos de ambigüedad textual en campos específicos como el derecho o la teología. Entonces, ¿cómo puedo yo finalizar en si son inherentemente compatibles? Yo no creo que son incompatibles. Más bien, yo creo que por su misma evolución se han tenido que acondicionar cada una y unirse para poder crear una correlación entre la vida cotidiana de cada persona. A pesar de que tienen perspectivas muy diferentes, de alguna u otra forma van trascendiendo y se van conectando. Era como se hablaba en tres sentidos distintos de las acepciones de la hermenéutica. En una primera instancia hablábamos muy de lo clásico, de cómo Dittler lo plasmaba de alguna u otra forma a través de referencias filosóficas de diferentes autores, teorías, orígenes, y de alguna u otra forma como en un segundo sentido fue trascendiendo y fue cambiando para convertirse en una ciencia del espíritu. Fue complementando a no solamente ser una teoría muy clásica, sino ir más a la parte humanística, también teológica, y que sea complementada con las ciencias sociales basadas en lo que la filosofía o las teorías filosóficas nos dicen. Sí, y pues bueno, las tres acepciones que son las clásicas, las metodológicas y las filosóficas, pues también considero que no son necesariamente incompatibles porque pueden coexistir como niveles complementarios. La clásica se enfoca en el texto, lo metodológico en el sujeto y la interpretación y la parte filosófica del ser que está siempre interpretando. También lo que cambia es el alcance de la profundidad desde qué técnica puntual o hasta qué visión total se puede interpretar de manera de la visión del ser humano, y que pues algunos autores, como ya lo hemos subrayado, integran elementos de todas ellas, mostrando que la hermenéutica puede ser tanto como método como filosofía, porque pues bueno, creo que hemos hablado mucho sobre eso y pues como ya lo he dicho, considero personalmente que no deberían ser incompatibles porque pues cada acepción tiene su manera distinta de actuar, o también podría ser de interpretarse desde cualquier elemento, o bueno, lo que pues, los autores nos han integrado al pasar todo este tiempo, como lo que ha sido Dittler, Heidegger, que pues bueno, han aportado mucho en lo que es la parte de la hermenéutica y sus acepciones. Claro, esto nos deja una conclusión de que aunque la hermenéutica filosófica en el tercer sentido representa una ruptura ontológica con la
concepciones anteriores. La disciplina jurídica integra y utiliza activamente las herramientas del postulado de la hermenéutica clásica como técnica y de la hermenéutica filosófica como filosofía del derecho. Pues me parece que no solo puede coexistir, sino que también puede complementarse y enriquecer el entendimiento de sus respectivos o distintos campos. Bueno, ya no sé si de repente hacemos unos ejemplos claros así rapiditos, de repente para ver si contextualizamos más lo de la hora con el tiempo y todo. Yo considero que qué increíble es como es el ejemplo de interpretación en la vida cotidiana. Ahorita estoy buscando de repente el lenguaje corporal de una persona. Si cruza los brazos, que de repente, bueno, se puede determinar o se puede interpretar como estar a la defensiva, en desacuerdo o sentirse incómodo en el contexto en el que esté. O sea, y ya por lo menos ahí estamos contextualizando una de las preguntas que son de las acciones humanas, que fue Moisés, que dice que las acciones humanas se interpretan, no se prueban. A eso es un claro ejemplo. De hecho, justamente con lo que mencionas, si lo referimos también en la parte jurídica, en el momento de una audiencia o de un juicio, también el juez al momento cuando está evaluando, por lo menos un testigo, al momento de rendir su declaración, evalúa todos sus gestos, su movimiento de manos, su seguridad, de cómo lo dice, si está nervioso. Eso tiende a hablar mucho. De alguna otra forma es como un lenguaje, es el lenguaje corporal, que puede expresar muchas cosas sin decir palabras. Bueno, ahí sí, y también se interpreta mucho lo que son las leyes. Por ejemplo, como lo había dicho anteriormente, que son normas de obligatoriedad, son heterónomas. Bueno, un ejemplo, un artículo del Código Civil que diga que el plazo de prescripción es de 5 años. Bueno, esto se interpreta que el plazo es exactamente 5 años y 0 días. Son 5 años y ya. Y la ley es clara y no requiere buscar una intención oculta. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de esto? Si un acreedor intenta demandar al 6º año, la acción legalmente prescrita y después debe rechazarla, o sea, ya completamente es nula. Entonces ahí se argumenta. Y se podría hacer un derecho comparado con otras legislaciones. De repente no puede ser 5 años, pueden ser más, pueden ser menos. O la ley de tráfico, que eso se interpreta, que ya es un hecho que ya no es a nivel inmaterial ni formal, sino ya a un nivel social. Las leyes están, tienen validez formal y material, pero no tienen la validez social. Y cada quien interpreta a su manera, ¿la acepta o no la acepta? O sea, y ya por lo menos, ya eso tiene sus consecuencias, tiene su interpretación y bueno, yo considero que esos son dos tipos de derecho. Tanto el derecho humano, el derecho natural, que ya es el Estado quien reconoce esos derechos, o el derecho positivo, que son las normas escritas por un Estado. De alguna otra forma, a lo que te refieres no es derecho positivo, principalmente, que son reglas o normas que ya están fundamentadas y están escritas, están basadas, y es lo que de alguna forma ya están establecidas y hay que darle un cumplimiento porque por algo existen, por algo están. Claro. Bueno, yo creo que con esto finalizamos. Muchas gracias por, bueno, yo creo que ya llegamos a la hora. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido el desarrollo del tema 1 y parte de lo que ha sido el tema 2 con respecto a la hermenéutica. Nos vemos en la próxima mesa de estudio en noviembre.